Estamos en el tema 3 de variables aleatorias y justamente en la anterior clase habíamos visto ya la definición de lo que era la función de distribución acumulada. En el fondo, la función de distribución acumulada no es nada más que una probabilidad, no es una definición de una probabilidad. La f de x, no la f grande de x, es para nosotros simplemente la probabilidad de que la variable aleatoria alcance un valor en específico. Eso es para nosotros una función de distribución acumulada, ¿no? La probabilidad de que x alcance un cierto valor x minúscula, ¿no? Esa es para nosotros la función de distribución acumulada. En ese mismo entendido estamos viendo algunas propiedades sobre las cuales esa función de distribución acumulada puede tener algún tipo de aplicación o algún tipo de uso. Y principalmente en términos de probabilidades, vamos a ver algunas propiedades justamente de esto de la función de distribución acumulada, ¿ya? Entonces, esto exclusivamente para el caso discreto, ¿no? Esto exclusivamente para el caso discreto. Algunas propiedades, sí, vamos a poner siempre y cuando si existe un a menor, un a pequeño menor a un b, ¿no? En esa condición, si existe un a pequeño menor a un b. Y bueno, ahí antes de continuar, Willy Chino preguntaba si podríamos subir los videos de las clases. Sí, por si acaso, hay un canal en YouTube donde están todas las clases, ¿no? Todas las clases ya subidas. Así que tal vez en el grupo de Telegram les voy a volver a compartir la dirección del canal. Pero hay un canal donde están todas las clases de las que hemos ido viendo desde inicios de mayo. Entonces tal vez pueden ir viéndolo ahí también haciendo un repaso. Y igual hay un detalle respecto a los apuntes que estamos haciendo acá en clases, ¿no? Entonces voy a escribirles al finalizar esta sesión al canal de Telegram una página, les voy a compartir una página donde justamente están los avances por fecha de los videos y los apuntes, ¿ya? Así que con ese detalle igual pueden ir haciendo seguimiento fuera de clase también del avance que tenemos, ¿ya? Eso por favor ténganlo en cuenta. Entonces, ya para continuar, no, vamos a tener esta idea, ¿no? Que tenemos dos valores, un a menor a un b, un a menor a un b. Y vamos a ver dos casos que para calcular probabilidades a partir de la función de distribución, ¿no? A partir de la función de distribución acumulada. Esto tanto para el caso discreto como para el caso continuo, ¿ya? El caso continuo no lo estamos viendo tal vez todavía con tanto énfasis, pero para el caso discreto va a funcionar esto bastante bien, ¿no? Entonces, si tenemos dos valores a menor a b, ¿no? Dos valores a menor a b, y queremos calcular ciertas probabilidades en específicas, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros queremos calcular la probabilidad de que a sea de que una x cualquiera, ¿no? De que la variable aleatoria sea mayor a o se encuentre entre dos valores, ¿no? ¿Qué tal si queremos calcular esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que de que x se encuentre entre a y b, ¿no? Pero con esta relación, de que x sea mayor estricto a y sea menor o igual a b. Este tipo de probabilidades nosotros la podemos obtener utilizando la función de distribución acumulada. En términos de la función de distribución acumulada, esto sería simplemente igual a f de a menos f de b, ¿ya? En términos de la distribución acumulada, esta probabilidad yo lo puedo poner en esta forma, ¿no? Lo puedo poner de esta forma. La probabilidad de la probabilidad de que x se encuentre entre estricto mayor a y menor o igual a b, lo puedo escribir como f de a menos f de b. Entonces, la función de distribución acumulada en el fondo también nos va a ayudar a calcular algunas probabilidades. Pero en el caso discreto hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Un escenario es este, ¿no? Un escenario justamente es este, para el caso discreto. Otro escenario podría ser en el caso en el que yo tengo que calcular estas probabilidades, pero las desigualdades son un tanto distintas, ¿no? Además, yo tengo acá las dos son así, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor o igual a y menor o igual a b, ¿no? Las dos desigualdades son menores iguales. En este caso,
se calcula de la misma forma utilizando f de a menos f de b, f de a, perdón, acá es un error, f de b menos f de a, acá lo mismo, f de b menos f de a, f de b menos f de a, pero en este caso yo tengo que compensar con una probabilidad adicional en el caso discreto. Además tengo que considerar la adición de la probabilidad de que x sea igual a pequeña. Este es un caso igual distinto, digamos. Esto es cuando yo quisiera calcular probabilidades que tengan este sentido, ¿no? Menor o igual a A y B. Yo tengo que compensar, si utilizo la función de distribución acumulada, tengo que compensar con este pedazo también, ¿no? Y hay un tercer caso más en acá, que es cuando tenemos desigualdades sencillas, digamos, ¿no? Simplemente tenemos x menor, aquí también menor, digamos, ¿no? De que x se encuentra entre a y b, pero sin incluir a la y b, ¿no? Son menores estrictos, en ambos casos, menores estrictos. En este caso es similar, f de b menos f de a, pero ahora tenemos que además restar la probabilidad de que x sea menor a b, ¿no? Esos tres casos existen para utilizar la función de distribución acumulada para cálculo de probabilidades, por ejemplo, ¿no? Para cálculo de probabilidades. No tenemos que ir ahí viendo algunos casos adicionales. Otra propiedad que uno puede mirar acá es, por ejemplo, la probabilidad de que, si uno quisiera calcular la probabilidad de que x sea mayor a una b, por ejemplo, ¿no? Mayor a una b. Uno puede utilizar el complemento que habíamos visto en la anterior. Esto es equivalente a calcular el complemento de esta relación. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a b, por ejemplo, ¿no? Esto es equivalente. Y esto en el fondo no es nada más que 1 menos f de b, ¿no? F de b. Entonces, la función de distribución acumulada sirve mucho para calcular probabilidades, ¿no? Sirve mucho para calcular probabilidades en el fondo, ¿no? Uno puede reemplazar, si es que uno tiene acceso a la función de distribución acumulada, a una forma, digamos, funcional de esta distribución, uno podría ponerla en términos de probabilidades o uno podría utilizar esta función de distribución acumulada para calcular probabilidades en específico, ¿no? Esa es un poco la idea de esta función de distribución acumulada. Esa es básicamente un poco la utilidad de esto. Vamos a ver que cuando vayamos viendo las variables discretas o continuas, esto se va a volver mucho más sencillo en el sentido de que vamos a poder identificar algunas funciones en específico, ¿no? Algunas funciones en específico. Y tal vez en este punto, valga la pena empezar a ver algunos ejemplos. ¿No? Valga la pena empezar a ver algunos ejemplos. Tanto para el caso discreto y para el caso continuo, ¿no? Así que, a ver, les voy a poner aquí algunos ejemplos. Voy a utilizar un ejemplo del libro, algún ejercicio del libro que podamos mirar ahí. Más que el libro, solamente la mayoría de los ejercicios que tiene son para ejemplos continuos, así que podemos mirar alguno discreto, ¿no? Ya, a ver, veremos un ejemplo bastante sencillo. Vamos a ver esto que estaba como tarea la anterior, era el ejercicio 1 de la página, el ejercicio 1 de la página 315, ¿no? El ejercicio 1 de la página 315. Que era bastante sencillo, nos decía que una variable aleatoria, ¿no? Existe una variable aleatoria x cuyo recorrido justamente va de menos 2, ¿no? El recorrido de la variable x, de esta variable aleatoria x en el fondo era discreto, solamente tomaba valores discretos y estos valores discretos eran bastante sencillos. Era el menos 2, no había ni siquiera, si quieren,
valores consecutivos, sino que eran valores puntuales. Era el menos 2, 0, 1 y 4, por ejemplo, ¿no? Esos eran los valores que nos daba en el ejercicio 1 de la página 315. El recorrido de x, en realidad, ¿no? El recorrido de x era menos 2, 0, 1 y 4. Esos son los valores que puede tomar esta función de probabilidad, por ejemplo, ¿no? Menos 2, 0, 1 y 4. Y además nos daba una idea de una relación de una tabla, ¿no? Nos decía que las x, en este caso, ¿no? El x puede tomar justamente menos 2, 0, 1 y 4, y nos daba algunos valores en términos de sus probabilidades, ¿no? Nos decía la probabilidad de que el x tome el valor de 0 era igual a ¿cuánto? Era igual a, perdón, a menos 2. A menos 2, esto era igual a 0.4. Después nos decía que la probabilidad de que esta x tome el valor de 0 era igual a 0.1. Y nos decía que también la probabilidad de que la x tome el valor de 1 era igual a 0.3. Era igual a 0.3. Esto era igual a 0.3. Y finalmente nos decía que la probabilidad de que esta x tome el valor de 4 era igual a 0.2, ¿no? Esa era la función de distribución de esta variable discreta. Y nos pedía encontrar la función de distribución acumulada de este ejercicio, ¿no? Nos pedía encontrar la función de distribución acumulada. Un poco las ideas, la idea era de este ejercicio encontrar a f de x, la función de distribución acumulada. Y aquí podemos añadir al menos dos preguntas más, digamos, ¿no? Encontrar cuál será la probabilidad de que esta x tome el valor o sea mayor a 0, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que x sea mayor a 0? Otra probabilidad podría ser cuál es la probabilidad de que esta x se encuentre entre 0 y 1, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre entre 0 y 1? Acá podemos ver otro ejemplo que sería la probabilidad de que x se encuentre entre los dos valores, sea menor 0, 1, y esto igual podría ser de esta manera, ¿no? De que x se encuentre entre 0 y 1, pero incluyéndolos, y en el otro caso se encuentra entre 0 y 1, pero sin incluirlos. Pensemos que ese puede ser nuestro ejercicio, ¿no? Ese ejercicio uno un poco extendido. A ver, lo voy a compilar para que ustedes lo vean. Y quisiera que vayan armando ustedes la función de distribución acumulada y esas probabilidades, ¿no? Quisiera que vayan armando la función de distribución acumulada y esas probabilidades. Justamente se los pongo ahí, ¿no? Entonces tenemos el ejercicio de dado este recorrido de x, menos 0, perdón. El recorrido de x va a menos 2, 0, 1 y 4, y las probabilidades de x es igual a esta, la probabilidad de x igual a 0, 0, 1, la probabilidad de x igual a 1, 0, 3, la probabilidad de x igual a 4 igual a 0, 2. Encontrar la función de distribución acumulada f de x y encontrar estas tres probabilidades. Ya, a ver, vayan pensando cómo podemos calcular esto. Les voy a dar unos 5 minutos máximo para que calculen estas tres probabilidades y encuentren al f de x. Ya, a ver, vayan pensando y después lo resolvemos conmigo también. Hagámoslo conmigo para que ustedes también puedan tener esto a mano. Entonces voy a ocultar esto para que tengamos ahí un poco la idea del ejercicio. Y ustedes, y bueno, si han llegado ya a la respuesta, igual me van comentando. Aquí está el ejercicio, ¿no? El ejercicio 1. Lo voy a poner esto en una tablita para que sea más fácil. El anterior era mucho más sencillo ahí hacerlo. Habíamos dicho que en la tabla debería entrar un valor x, que es la variable aleatoria. La primera fila es para el recorrido de la variable aleatoria. Esto funciona bien si es discreto, ¿no? El menos 2, el siguiente es 0. Y bueno, esto lo voy a añadir más columnas, perdón. A ver, creo que está ahí, ¿no? Aquí en la primera fila voy a poner el recorrido de x, menos 2, 0, 1 y 4, ¿no? Menos 2, 0, 1 y 4.
Este es el total, digamos, ¿no? La fila del total. La segunda fila, no, perdón, es la columna del total directo. La segunda fila está orientado a las probabilidades, ¿no? La probabilidad de que un X grande tome el valor de un X chiquitito, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Cuál es la probabilidad de menos 2? ¿No? Según el ejercicio es igual a 0.4, la probabilidad de 0 es igual a 0.1, la probabilidad de 1 es igual a 0.3 y la probabilidad de 4 es igual a 0.2. ¿No? Ahí tenemos nuestra segunda fila que tiene las probabilidades justamente, ¿no? Si se dan cuenta ahí, la suma de las probabilidades siempre tiene que ser igual a 1, siempre, ¿no? Si yo sumo todas las probabilidades en el recorrido de X, eso siempre tiene que ser igual a 1. Se está cumpliendo sin ningún problema. Acá yo puedo poner la probabilidad de que un X grande sea menor o igual, ¿no? Sea menor o igual a un X chiquitito, ¿no? A un X chiquitito. En el fondo, ¿quién es? Le hemos llamado el f de x, ¿no? Este es el f de x. Es el f de x, la función de distribución acumulada, ¿no? Para nosotros simplemente era una idea de coleccionar, digamos. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a menos 2? Es 0,4 simplemente, ¿no? Acumulamos simplemente. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 0? Significa que es 0 o es menos 2. Entonces sumo 0,1 más 0,4, esto es 0 igual a 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 1? Significa que puede ser 1, puede ser 0 o puede ser menos 2. Entonces es o 0,3 más 0,1 más 0,4. No empieza a acumular. Lo que es lo mismo hacer 0,5 más 0,3. 0,8. 0,8. Perdón, esto ahí, ¿no? Este 0,8 más 0,2 finalmente 1, ¿no? Y ahí tenemos nuestra función de distribución acumulada. Nuestra función de distribución acumulada, perdón. Ya. Bueno, en realidad esto no es necesario, ¿no? Esa es nuestra tablita que explica el comportamiento de las probabilidades, ¿no? Si yo tuviera que calcular la probabilidad de que x sea mayor a 0, en el fondo, ¿qué estoy pidiendo? La probabilidad de que x sea mayor a 0 es que o es 1 o es 4, ¿no? Porque no hay otros valores, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a 0 es equivalente a decir que es 1 o es 4. Esa probabilidad será igual a ¿cuánto? A 0.3 más 0.2. Será 0.5, ¿no? La primera probabilidad, la probabilidad de que x sea mayor a 0, será igual a 0.5. ¿A qué será igual esta segunda probabilidad? La probabilidad de que x se encuentre entre 0 y 1. Entre 0 y 1, pero sin considerar el 0 y el 1. ¿A qué será igual esa probabilidad? A ver, ¿a qué sería igual la probabilidad de que x se encuentre entre 0 y 1? Sin menores estrictos y en el otro caso menor igual estricto, ¿no? Perdón, menor igual en ambos casos. ¿Qué tal? ¿Alguien tiene la respuesta para el segundo? ¿Cuál será la probabilidad de que x esté entre 0 y 1? ¿Qué dicen? Utilizando esa tablita, ¿qué será? Igual. ¿Qué tal, chicos? Entonces, a ver, ahí tenemos ya la tabla. ¿A qué será igual la probabilidad de que x se encuentre entre 0 y 1? Estricto, ¿no? Y la probabilidad de que x se encuentre entre 0 y 1, pero menor igual, ¿no? ¿A qué será igual esta probabilidad? ¿Qué dicen? Ya teniendo ahí la tablita construida, ¿no? Con las probabilidades.
En el primer caso hemos dicho que es fácil, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a cero es equivalente a poner... la probabilidad de que x sea mayor a cero significa que es o 1 o 4, ¿no? Porque no puede ser cero. O es o 1 o 4 y no hay otros valores. La probabilidad de que x sea mayor a cero es que es el valor tomado como 4. Significa que la probabilidad es igual a 0,3 más 0,2, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a cero finalmente será 0,5, ¿no? En ese caso. Pero ¿cuál será la probabilidad de que x se encuentre entre 0 y 1? Que x se encuentre entre 0 y 1. Estricto, ¿no? ¿Quién tiene ahí algún candidato? Pensando en esta tabla, ¿no? ¿Alguien? A ver, pensando en esa tabla, voy a irme acá nuevamente a nuestra consola de esto para empezar a mirarlo ahí. Esto lo voy a volver así de grande. Ya. Entonces, pensando en esta tabla que tenemos ahí, ¿no? Pensamos en esa tabla que tenemos ahí. ¿A qué es igual la probabilidad de que x es igual a cero? Podemos utilizar una de las propiedades que están acá, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar esta propiedad de acá. Esto es equivalente a... Bueno, podemos utilizar la tabla o la propiedad. Es indistinto, ¿no? La idea es llegar a la respuesta. Como el recorrido de x es 0, 1, 4, ¿no? Menos 2, 0, 1 y 4, la probabilidad de que x sea mayor a 0, en el fondo es equivalente a ¿qué? A la probabilidad de que x sea igual a 1 o, ¿no? Más la probabilidad de que x sea igual a 2, a 4, perdón, ¿no? Son los únicos casos, son los únicos casos. No hay más porque el recorrido de x tampoco da para más. Entonces, esto en el fondo es igual a 0,5, ¿no? Porque la probabilidad de que x sea igual a 1 es 0,3 y la probabilidad de que x sea igual a 4 es igual a 0,2, ¿no? Si sumo ambas probabilidades tengo igual a 0,5. Podría haber resuelto esto utilizando las propiedades, digamos, ¿no? Utilizando las propiedades. Otra alternativa para resolver esto hubiera sido utilizar simplemente las propiedades. La propiedad dice que yo puedo encontrar esta probabilidad utilizando el complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 0, ¿no? Eso es equivalente a utilizar las propiedades. Sea menor o igual a 0. Esto por propiedad, ¿no? Acá arriba van a ver cuál es la propiedad de eso, ¿no? Yo lo puedo escribir de esta manera, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a b, y esto igual a 1 menos f de b. Entonces, esto yo lo puedo escribir como, esto es equivalente a 1 menos f de 0, ¿no? 1 menos f de 0. Solo voy a poner ahí, 1 menos f de 0. Y esto es mucho más sencillo porque tengo 1 menos el f de 0 a que es igual, el f de 0 grande, ¿no? Esta es nuestra fila para consultar al f de 0. Este 0,4 es igual al f de menos 2. Este 0,5 es igual al f de 0. Este 0,8 es igual al f de 1. Y este 1, bueno, es el f de 4, ¿no? ¿El f de 0 cuánto es? Es 0,5 justamente, ¿no? El f de 0 es 0,5. Entonces 1 menos el f de 0, que es igual a 0,5. Y esto finalmente es igual a 0,5 nomás, ¿no? Esto finalmente es igual a 0,5, ¿no? Entonces ya tendríamos ahí un primer resultado para la primera parte. Perdón, ahora sí, ¿no? Para el segundo ejercicio, ¿no? La probabilidad de que x sea igual, esté entre 0 y 1 con menores estrictos, ¿no? ¿A qué sería igual eso? ¿A qué sería igual eso? Puedo utilizar igual las propiedades o puedo ver directamente en la tabla, ¿no? A ver, ¿quién tiene algún candidato para ese valor? ¿Alguien? ¿Algún candidato para ese valor?
que será igual a la probabilidad de que x se encuentre entre 0 y 1. Ya, Paul dice 0. ¿Qué dicen? ¿Será o no será? Si vemos la tabla, ¿hay algún valor que se encuentre entre el 0 y el 1? No hay nadie, ¿no ven? Sin contar el 0 y sin contar el 1. No hay nadie. Eso sí, o sea, por definición es simplemente 0, ¿no? Ahora, nosotros podemos llegar a ese resultado utilizando también las propiedades, ¿no? ¿Qué dice aquí la propiedad si es que tenemos una desigualdad de esta forma? Utilizando las f's, ¿no? Utilizando a las f's. Esto es igual a f de b menos f de a menos la probabilidad de que x sea igual a b, menos la probabilidad de b si quieren. F de b menos f de a menos la probabilidad de b. Puedes utilizar también esta propiedad, ¿no? Esto lo puedo escribir en esos términos utilizando la propiedad de ahí arriba. Esto sería igual a ¿qué? Según esto es a f de 1 menos f de 0 menos la probabilidad de que x tome el valor de b. El valor de b en este caso es 1, b es para nosotros igual a 1. Y sería esta relación, ¿no? Sería justamente esta relación. Ahí podemos seguir completando esta idea. F de 1, por nuestra definición acá, el f de 1, acá la tercera fila hace f de 1. F de 1 es igual a ¿cuánto? A 0,8. 0.8. F de menos f de 0, ¿no? Menos f de 0. F de 0 es ¿cuánto? 0,5. 0.5. Dice, menos la probabilidad de que x tome el valor de 1. ¿Cuál es la probabilidad de que x tome el valor de 1? Según la tabla, la probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a ¿cuánto? A 0,3, ¿no? La probabilidad de que x sea igual a 1 está justamente acá, 0,3, ¿no? Entonces esto sería menos 0.3, ¿no? Menos 0.3. Entonces, ¿a qué sería igual este resultado? Menos 0.8 menos 0.5 menos 0.3, van a ver que igual nomás esto es igual a 0, ¿no? Igual nomás esto es igual a 0. En el segundo caso, ¿no? La probabilidad de que x se encuentre entre 0 y 1. Igual, veo la propiedad, alguna de estas que se parezcan a esa propiedad. Es justamente esta, ¿no? La probabilidad de que x se encuentre entre un a y un b. F de b menos f de a más la probabilidad de que x sea igual a a. Entonces esto ya es más sencillo. Esto sería f de b, f de 1, menos f de a, que sería f de 0. La única diferencia es que en este caso ahora le tengo que sumar la probabilidad, ¿no? Tengo más la probabilidad de que x sea igual a a. A para mí es en este caso 0, ¿no? Utilizando exclusivamente las propiedades, ¿no? F de 1 lo tenemos del anterior ejercicio, 0,8, menos el f de 0, que igual lo tenemos, que es igual a 0,5, más la probabilidad de que x sea igual a 0. Recurrimos a nuestra tablita, la probabilidad de que x sea igual a 0 es igual a 0.1, ¿no? Más 0.1. Que en este caso, si hacemos operaciones, menos 0.8 menos 0.5 es menos 0.3, menos 0.3 más 0.1 es igual a 0.4, ¿no? Entonces, la respuesta de ese ejercicio sería 0.4. Entonces ahí es importante notar la diferencia entre los símbolos de las desigualdades, ¿no? Las desigualdades importan, ¿no? Un menor estricto, menor igual, mayor igual, ¿no? O sea, un mayor estricto, un mayor igual. Eso importa porque hacen variar a las probabilidades. En este caso, la tabla tal vez es más útil que utilizar las propiedades, ¿no? Aquí igual podría utilizar simplemente la tabla, digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que x se encuentre entre 0 y 1? Es lo mismo de que x sea igual a 0 o sea igual a 1. Si yo sumo 0,1 más 0,3, igual tengo el valor de 0,4 acá, ¿no? En los dos casos tengo la misma salida, ¿no? Eso es importante para estos casos discretos, tener un poco presentes de que la desigualdad importa, ¿no? La desigualdad importa en estos casos.
Ya tal vez ahí para concluir esta parte, antes de entrar al caso continuo, podemos ver el ejercicio 2 de la misma página, ¿no? El ejercicio 2 de la misma página, ¿no? De la página 315. Este ejercicio es un poco más interesante porque lo que nos dice es que no, una moneda es lanzada repetidamente, ¿no? Repetidamente, hasta, hasta obtener cara por primera vez. Obtener cara por primera vez. Sea X, la variable aleatoria, ¿no? Sea X, la variable aleatoria, que denota, perdón, que denota el número de caras, el número de caras, el número de caras, o el número de veces, perdón, el número de lanzamientos, el número de lanzamientos que son necesarios, para obtener cara por primera vez, ¿no? El ejercicio es bastante sencillo, ¿no? Imagínense que nosotros tenemos una moneda, esa moneda la lanzamos y el experimento consiste en lanzar la moneda hasta que salga cara por primera vez, ¿no? El experimento consiste en lanzar la moneda hasta que salga cara por primera vez. Es un experimento aleatorio en el sentido que no sabemos cuántas veces vamos a tener que lanzar la moneda para que nos salga cara por primera vez. La variable aleatoria la define el ejercicio como denota el número de lanzamientos que son necesarios para obtener cara por primera vez. El número de lanzamientos que son necesarios para obtener cara por primera vez. El ejercicio decía, bueno, hallar la función de distribución acumulada de X, ¿no? Hallar la distribución. Si quieren acá las preguntas son bastante interesantes, es bueno. La primera pregunta del ejercicio es, bueno, hallar la función de distribución acumulada, ¿no? ¿A qué será igual el f de x? ¿No? ¿A qué será igual el f de x? Y en este caso, para empezar a solucionar esto, que es un ejercicio un poco más interesante, ya tenemos que empezar a abstraer un poco del problema, ¿no? Lo que necesitamos necesariamente es, bueno, definir el recorrido de x, ¿no? Definir el recorrido de x. ¿Quién creen que es el recorrido de x? ¿Entre qué valores se mueve esta función? La variable aleatoria es el número de lanzamientos que son necesarios para obtener cara por primera vez. ¿Cuál será el recorrido de x? ¿Cuáles serán los valores que puede tomar x? A ver, ¿alguien puede poner ahí algún candidato para esto? X es el número de lanzamientos que son necesarios para obtener cara por primera vez. Nelson Carrión dice 0,5. Para ambos casos. A ver, podemos poner algunos supuestos acá, digamos, ¿no? Podemos decir que la probabilidad de que salga cara o de que salga cruz es la misma, ¿no? Podríamos decir eso, podríamos decir inicialmente eso. Pero la variable aleatoria, no se olviden que está asociada a un número, ¿no? Está asociada a un set de números. La variable aleatoria está asociada a un set de números, en este caso discretos. La variable aleatoria dice el número de lanzamientos que son necesarios para obtener cara por primera vez. El experimento es lanzar la moneda repetidas veces hasta que salga cara por primera vez. En el mejor de los casos, ¿cuántas veces voy a tener que lanzar? ¿No? ¿Cuántas veces voy a tener que lanzar la moneda hasta que me salga cara por primera vez, ¿no? Yo podría estar lanzando a la primera, me puede salir cara y el experimento se detiene, ¿no? A la primera yo podría lanzar y el experimento se detiene. En el peor de los casos, ¿no? Yo podría lanzar 1, 2, 3, 4, 5. Lanzo 1000 veces, en la lanzada 1000, recién me sale la cara, ¿no? En algún otro caso, podría estar lanzando la cara para siempre, ¿no? Nunca me está saliendo cara, ¿no?
Eso podría irse hasta el infinito. Entonces el recorrido de x podría ser 0, ¿está bien? Inicia en el 0. Ver, leeremos bien el ejercicio. Dice, una moneda es lanzada repetidamente hasta obtener cara por primera vez. Sea x la variable aleatoria que denota el número de lanzamientos que son necesarios para obtener cara por primera vez. El número de lanzamientos que son necesarios para obtener cara por primera vez. Entonces ahí hay que tener cuidado un poco con definir esto, porque estos ejercicios normalmente podría decir cuánto variará si es que yo le digo, sea aquí la variable que denota el número de lanzamientos que son necesarios, el número de lanzamientos, si quieren, que son necesarios para obtener la cara por que son necesarios para obtener cara por primera vez, ¿no? 0, si inicia esto en 0, ¿qué significa? ¿Qué significaría si esto inicia en 0 o inicia en 1, digamos? Estamos de acuerdo que finalmente esto es 0, 1, 2, coma, punto, 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 hasta el infinito, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. A ver, perdón, acá. 0, 1, 2. ¿Ya? Estamos de acuerdo justamente en que el recorrido va hasta el infinito y va a tomar números hay enteros, digamos, 1, 2, 3. La pregunta es, ¿arranca en 0 o arranca en 1? Arranca en 0, arranca en 1. ¿No? Dice el número de lanzamientos que son necesarios para obtener cara por primera vez. El número de lanzamientos. Entonces, necesariamente para obtener cara por primera vez debería arrancar en 1, ¿no? El número de lanzamientos que son necesarios para obtener cara por primera vez. No es el número de lanzamientos que son necesarios para obtener cara por primera vez. Si la redacción fuera distinta, podría empezar en 0, digamos, ¿no? Podría decir, estas funciones dependen mucho de la redacción del experimento como tal, digamos, ¿no? Pueden ser el número de lanzamientos necesarios, ¿no? El número de lanzamientos necesarios para obtener cada por primera vez. Para que inicie en 0, la redacción debería ser un tanto distinta, digamos, ¿no? Ahí dice Keating que en 1 porque 0 es que no se lanzó la moneda, digamos, ¿no? Sí, o sea, 0 significaría que no se ha lanzado la moneda necesariamente, ¿no? El 0 podría ser parte del recorrido si es que la redacción fuera distinta, digamos, ¿no? El 0 podría ser parte si la redacción fuera distinta y el experimento fuera, digamos, sea x la variable aleatoria que denota el número de lanzamientos previos posiblemente, ¿no? Antes de obtener la cara por primera vez, ¿no? Ahí tal vez si introducimos eso de previo, capaz que el 0 introduzca, digamos, porque no hemos necesitado ningún lanzamiento adicional antes de obtener la cara por primera vez, digamos, ¿no? Entonces, ahí podría ocurrir esos casos, digamos, ¿no? Entonces, para este tipo de casos, es interesante ya pensar en la solución, en el sentido de que, por ejemplo, podemos tener acá, ¿no? Voy a tener una nueva, a ver, déjenme copiarme al ejercicio anterior para no perder esta tabla. Ya. Entonces, nosotros podemos aquí tener podemos tener más casos interesantes acá. Como va al infinito, armar una tabla de este estilo ya no es algo tan fácil, digamos, ¿no? Ya no es algo tan fácil de hacer, ¿no? Ya no es algo tan fácil de hacer. En el sentido de que nosotros acá, por ejemplo, a ver, perdón, ya.
está pasando con esto? Vamos a armar otra vez una tablita para este caso de la moneda. Y ahí ustedes me van a decir cómo podría funcionar esto relativamente bien, ¿no? Tenemos nuestra variable aleatoria, que inicia en 1, hemos dicho, ¿no? La primera vez me sale lanzo y me sale cara. No me sale a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, y esto punto, 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 va hasta el infinito, ¿no? Esa es un poco la idea de este ejercicio. Una tabla no es una buena idea en este caso, pero tal vez puedo tener algún tipo de función, o puedo tener a partir de esa tablita alguna idea de cómo funciona este experimento, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que me salga cara en el primer lanzamiento, ¿no? Esta es la probabilidad de que x sea igual a x pequeño. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en el primer lanzamiento? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en el primer lanzamiento? Entonces este sería igual a 0,5, ¿no? 0,5 en el primer lanzamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? Es decir, que salga cara en el segundo lanzamiento. Significa que el primer lanzamiento no ha salido cara. ¿No? Significa que el primer lanzamiento no ha salido cara. Ahí Richard dice 1/4. ¿Sí? ¿Será 1/4? ¿Qué dicen? Será 25 igual, dice Katie, ¿no? Esto ya lo tenemos que empezar a ver. Para esto ya va a ser útil un poco recordar nuestras clases anteriores. Y es como que, ¿qué queremos que suceda, digamos, no? Es la probabilidad de que salga cara en el primer lanzamiento. Para nosotros lo estamos diciendo simplemente. Esto es igual a, por decir, 0,5, digamos, ¿no? Es el patrón que queremos ya. Que salga cara en el segundo lanzamiento, ¿qué significa? La probabilidad de que salga sello en el primer lanzamiento y salga cara en el segundo lanzamiento, ¿no? Eso es lo que estamos implicando de alguna manera, ¿no? Esta secuencia estamos esperando. La probabilidad de que salga sello en el primero y cara en el segundo. Eso significa que salga cara en el segundo lanzamiento. ¿A qué sería igual esto, digamos, no? ¿A qué sería igual esto? Que salga cara en el segundo. Esto lo podríamos nosotros poner, si quieren, incluso en términos para que usemos esto. Estamos buscando esto. La probabilidad de que salga sello en el primer lanzamiento y cara en el segundo, ¿no? Y cara en el segundo. ¿Cómo resolvíamos esto, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo resolvemos esto? Yo podría utilizar ahí el principio de la multiplicación y decir, bueno, esto es equivalente a la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento. Cara en el segundo lanzamiento. Por la probabilidad de que salga sello, de que haya salido, perdón, de que salga, está bien, cara en el segundo lanzamiento. Por la probabilidad de que salga sello en el primer lanzamiento. A ver, vamos a ubicar mejor esto. Hay varias opciones. Podría ponerlo tal vez la probabilidad de que salga sello en el primer lanzamiento. Por la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento, dado que ha salido sello en el primer lanzamiento, ¿no? Yo lo podría escribir esto en estos términos, por ejemplo, ¿no? Yo lo podría escribir esto en estos términos, pensando que tengo la probabilidad de sello en el primer lanzamiento. ¿Cuál es la probabilidad de obtener sello en el primer lanzamiento? ¿Cómo es el primer lanzamiento? Esto es fácil, es 0,5, ¿no? Es 0,5. La segunda, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara en el segundo lanzamiento, dado que ha salido sello en el primer lanzamiento? Hay que recordar un principio básico, digamos, y ahí ustedes estarán de acuerdo en que me haya salido sello en el primer lanzamiento, dado que la moneda no tiene siquiera una especie de historia, ¿no? Podemos pensar que son procesos independientes, ¿no? Podemos pensar que son procesos independientes. Que no importa qué haya pasado en el primer lanzamiento,
el segundo lanzamiento la moneda sigue siendo la misma y sigue teniendo la misma idea, digamos, ¿no? Entonces, en este caso en particular, podemos asumir que hay independencia entre los lanzamientos, digamos, ¿no? Hay independencia entre eso. No importa mucho que haya pasado en el primer lanzamiento para lo que suceda en el segundo lanzamiento. Entonces, la probabilidad de que salga cara en el segundo no va a estar afectado por lo que haya salido en el primer lanzamiento. Dicho de otra forma, esto yo lo podría partir como una especie de independencia, digamos, ¿no? Para resolver esto, simplemente lo podría poner como, si quieren, lo puedo partir, la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento no va a afectar el primer lanzamiento, así que se mantiene como 0,5, ¿no? Entonces sería simplemente 0,5 por 0,5 y esto sería igual a 0,25, ¿no? No habría mucho que hacer ahí. Incluso aquí podría haber partido de otro punto, digamos, ¿no? Si son procesos independientes entre los lanzamientos, esto ya lo podría haber partido como la multiplicación, ¿no? S1 por C2, digamos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos nuestra segunda probabilidad, que sería 0,25. ¿Cuál será la probabilidad de que salga cara en el tercer lanzamiento? De que salga cara en el tercer lanzamiento. ¿Cuál será la probabilidad de que salga cara en el tercer lanzamiento? ¿Alguien tiene algún candidato para la probabilidad de que salga cara en el tercer lanzamiento? En el fondo estamos pidiendo algo muy similar a lo anterior, ¿no ves? La probabilidad de que salga sello, sello, cara, ¿no? Sello en el primer lanzamiento, sello en el segundo lanzamiento y cara en el tercer lanzamiento, ¿no? Y cara en el tercer lanzamiento. Esto es, queremos que salga sello en el primer lanzamiento, sello en el segundo lanzamiento y cara en el tercer lanzamiento. Como son procesos independientes, en el fondo, o sea, por independencia yo los puedo separar, digamos, como son procesos independientes, no van a afectar uno u otro. O lo podría poner también en este esquema de las probabilidades condicionales, digamos, ¿no? Aquí lo mejor es aprovechar que la moneda no tiene memoria, digamos, ¿no? Para el tercer lanzamiento no va a importar mucho lo que ha pasado en el segundo o en el primero, ¿no? Y en esto en el fondo será igual a ¿qué? A 0,5 por 0,5 por 0,5. ¿No ve? Ahí Katie, Karen ya nos mandaban alguna idea de respuesta. Sería igual a ¿qué? A 1/8 o a 0,25, ¿no? 0,125. ¿A qué se dan cuenta? Estamos encontrando un patrón. No estamos encontrando un patrón. 0,125. 0,0125, ¿no? ¿Cuál es el patrón que estamos encontrando? ¿No? Acá, si se dan cuenta en esta idea de las tablitas, el siguiente caso sería igual a ¿qué? A 0,5 por 0,5 o lo mismo 0,5 elevado a ¿cuánto? Elevado a la cuarta, ¿no? Ahí Richard ya nos da una idea de que la función de distribución tiene una fórmula por detrás, ¿no? La función de distribución ya tiene una fórmula por detrás. Este 0,5 igual será 0,5 elevado a la quinta, por ejemplo, ¿no? El 6 será 0,5 elevado a la sexta, ¿no? Y así hasta cualquier caso. Nosotros para un valor i en particular, ya tenemos una fórmula que sería igual a ¿cuánto? A 0,5 elevado a ese valor de i, por ejemplo, ¿no? Elevado al valor de i. Entonces acá, si es que se dan cuenta y volvemos aquí a nuestros apuntes, ¿no? Puedo poner así. ¿Qué acabamos de encontrar de este ejercicio? Que la probabilidad de que el x tome cualquier valor, en particular un valor iésimo, digamos, x, o está bien, un valor x pequeña, la probabilidad de que x tome un valor igual a x pequeña sería igual a ¿qué? Lo podemos poner en fracciones, como sugiere ahí Richard, es igual a la probabilidad de que 0,5 o un medio esté elevado a ¿qué? ¿No?
Voy a poner simplemente 0,5, perdón, ya. La probabilidad de que x05 sea elevado a x, ¿no? Estamos encontrando eso. Estamos encontrando que para este ejercicio de la moneda que se lanza repetidamente, la probabilidad de que x sea igual a cualquier valor x pequeño, desde 1 hasta el infinito, no es nada más que igual a 0,5 elevado a x. 0,5 elevado a x. En este sentido, tal vez ya puedo yo encontrar acá la probabilidad, el f de x, ¿no? Ya puedo encontrar el f de x. Que si recuerdan, esta era la probabilidad de que el x sea menor o igual a un x pequeño. Este será 0,5, este será 0,75, este será 0,75 más 0,125, que es igual a ¿cuánto? 0,875, ¿no ven? 0,875 más todas las otras sumas, ¿no? Más. Ahora, la pregunta es, ¿será que hay un patrón para encontrar a la función de distribución acumulada? ¿No? ¿Será que hay algún patrón para encontrar la función de distribución acumulada? Que ese es el siguiente caso, ¿no? ¿Cuál es la función de distribución acumulada para este caso, ¿no? ¿Cómo puedo yo calcular esto? Entonces acá podemos tratar de construir eso recordando que la función de distribución acumulada de x es igual a ¿qué? A la probabilidad de que un x grande sea menor o igual a un x pequeño, ¿no? Menor o igual a un x pequeño. ¿Ya? Sea menor o igual a un x pequeño. Esto en el fondo, ¿en qué se traduce? ¿No? Si recuerdan, bueno, ¿qué hacía para obtener la probabilidad de que x sea igual, de que f de x grande sea igual a 3, digamos, ¿no? Yo sumaba todas las anteriores probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 6? Yo debería sumar todas estas probabilidades, ¿no? Yo debería sumar todas estas probabilidades de abajo. Entonces, para eso, yo en vez de utilizar una x, yo aquí voy a hacer, simplemente voy a rebautizar la variable, le voy a poner x menor o igual, no voy a hacer simplemente, voy a trabajar con una x, a la x chiquita le voy a llamar t, digamos, voy a hacer simplemente un cambio de nombres de variables, ¿no? Esto en el fondo, en términos de sumatorias, yo lo puedo expresar de esta forma. Esto es igual a la sumatoria desde que un x toma el valor de 1, porque así arranca nuestra variable aleatoria, o las x o la sumatoria, lo voy a poner esto mejor así para ir desglosando poco a poco. La sumatoria va en el recorrido de x, de todo, ¿hasta qué valor va? Esto va hasta el valor t, ¿no? Hasta el valor t. ¿De quién? De todas las probabilidades de x que pueden tomar algún valor en particular, de todas las probabilidades, digamos, de todas las probabilidades de x que van hasta ese valor, digamos, ¿no? Yo una función de distribución acumulada lo puedo poner en este término, ¿no? En el sentido de que, ¿qué era la función de distribución acumulada? Era la acumulación en probabilidades hasta algún punto particular, ¿no? En este caso lo estoy poniendo, es una acumulación de probabilidades hasta un punto t, que es lo mismo hacer la sumatoria en el recorrido de x hasta ese valor de t de todas las probabilidades individuales, En nuestro caso en particular, ¿a qué será igual esto? En nuestro caso en particular, esto será igual a la sumatoria desde que estas x pequeñas inician en ¿cuánto? En 1, porque es el inicio del recorrido de nuestra variable. Hasta un t cualquiera, de la sumatoria de todas las probabilidades hasta que esta x pequeña alcance este t, ¿no? Nosotros ya tenemos una forma de esta probabilidad, que está aquí arriba. 0,5 elevado a x. Entonces esto yo ya lo podría reemplazar como, en vez de probabilidad de x, eso yo lo puedo reemplazar como 0,5 elevado a la x. Esa es la función de distribución acumulada. La sumatoria de que x igual a 1 hasta t de 0,5 elevada a la x. ¿Esto a qué es igual? ¿A qué es igual esta relación? ¿Alguien recuerda a qué es igual esa relación?
La han debido ver en alguna materia. La probabilidad de que es igual a 1 hasta algún valor t en particular. Hasta algún valor t en particular de 0,5 igual a x, ¿no? ¿Quién recuerda a qué es igual ese valor? Bueno, Nelson Carrión dice es igual a 1 a la final. ¿Será? No. Tenía un nombre esta secuencia, ¿no? Porque en el fondo es una progresión, ¿no? Es una secuencia de números, 0,5 elevado a 1, elevado a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, ¿no ves? Es una secuencia finalmente. ¿Alguien recuerda qué se llama esa secuencia? Ahora, tal vez lo que comentas sí es cierto, ¿no? A ver, nos está faltando ahí, digamos, determinar esto, si es cierto o no. Pero, a ver, antes, ustedes dicen que esta sumatoria es igual a 1. No, no necesariamente. No, esta sumatoria no necesariamente es igual a 1. No, no es igual a 1 necesariamente. Lo que sí es igual a 1, lo que sí es igual a 1, lo que sí es igual a 1, acá se los voy a poner, ¿no? Hemos dicho que esta probabilidad es igual a esto. Esto es cierto, ¿no? Esto es cierto, hemos descubierto que hay una secuencia de esta forma. La probabilidad de que x igual a 6 es simplemente 0,5 elevado a la 6, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo, por definición de una función de variable aleatoria, si yo hago la sumatoria en todo el recorrido de x, de las probabilidades de x igual a x, ¿no? Si yo hago esta sumatoria, de todas las probabilidades en todo el recorrido de x, esto es igual a 1, ¿no? Porque si se recuerda nuestra tablita, si yo hago la sumatoria de todo esto, eso siempre me debería dar igual a 1. Eso es cierto. Pero si yo sumo las probabilidades, eso es cierto. La sumatoria de las probabilidades en todo el recorrido de x, esto es igual a 1, siempre. Eso siempre se va a cumplir. En nuestro caso, en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que la sumatoria de la función de probabilidad, que en este caso es igual a 0,5, en el recorrido de x, ¿no? Desde que las x toman el valor de 1 hasta que estas x van hasta el infinito, ¿no? Estas van hasta el infinito, de 0,5 elevado a x, eso estamos diciendo que es igual a 1. Esto es cierto, ¿no? Esto es cierto. La sumatoria de 0,5 elevado a x, de x igual a 1 hasta el infinito, esto es cierto. No, esto es completamente cierto. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra esto? Esa es la serie geométrica, si se acuerdan, ¿no? Incluso esto lo podemos demostrar numéricamente acá, digamos, ¿no? Esto lo podemos demostrar numéricamente acá. Imagínense un 0,5 elevado a una secuencia desde el 1 hasta no sé, hasta el 100, por decir, ¿no? Esos son todos esos números, ¿no? De 0,5 elevado del 1 al 100. El primero es 0,5, todos estos números, ¿no? Si esta secuencia yo lo sumo, esto cada vez va a ser más cercano al 1, digamos, ¿no? Sin ir muy rápido, del 0,5 elevado a 10, ¿no? Ya me acerco al 0,99, digamos. Si esto yo lo elevo al 100, esto es cada vez más cercano a 1, digamos. Esto es fácil de mostrarlo numéricamente, por ejemplo, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Pero lo que nosotros estamos buscando es algo muy parecido a esto, pero no va al infinito. Va hasta un valor de t. O sea, ¿qué sería igual a eso, no?
Para hacer este tipo de cosas, tenemos que recordar un poco lo que es la función de la serie geométrica, ¿no? Van a ver la serie, voy a poner serie geométrica, ¿no? La serie geométrica. La serie geométrica tiene un poco de esa forma, si se dan cuenta, ¿no? Voy a entrar a ver acá. La serie geométrica tiene un poco de esa forma que estamos viendo nosotros, ¿no? Esta es la forma base de la serie geométrica. Un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Lo que reproduce nuestra función de distribución, ¿no? Entonces, en el fondo, obviamente, si yo sumo todo esto, sí me da 1, eso es cierto, pero lo que yo necesito encontrar es una función que me devuelva cuando la serie geométrica no se va hasta el infinito, sino se va hasta algún valor de t en particular. Es lo que yo necesito encontrar. Porque, o sea, esta es la serie geométrica en el fondo, ¿no? Que tiene ese patrón y todo lo demás, digamos, ¿no? Así que la pregunta es acá, ¿cuál será el valor que yo tengo que tomar, ¿no? Entonces, acá pueden utilizar valores muy parecidos a este. Por ejemplo, acá hay una forma bastante interesante. Un R con un K que va creciendo desde cero. Acá el problema es que K inicia en cero, pero sí va hasta un valor acotado en N, por ejemplo. ¿No? Este va hasta un valor acotado en N. De algo muy parecido a lo que nosotros tenemos. Acá el R tiene que ser distinto a 1, pero tenemos una relación ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy parecida a esta serie geométrica, lo que nos estamos buscando, pero ya no tenemos el 1 en particular, empezamos nosotros del 1 medio, ¿no? Así que esto de acá se los voy a dejar todavía como tarea, ¿no? Encontrar a qué converge esto. Es como una serie geométrica, pero truncada en un valor t, digamos. No está truncada, no va hasta el infinito. Entonces ahí van a ver que tenemos varias opciones. Tenemos esta opción de acá. Y no, tenemos en realidad nosotros esta opción de acá, digamos, que es la más parecida. Pero esto va en cero. Arranca en cero. Para nosotros la A no existe, digamos. La A no importa. Para nosotros la A es 1. El R para nosotros existe, que es el 0,5. Pero hay que hacer que nuestra función se parezca a esto, ¿no? Eso ya es un tema más de álgebra si quieren. Entonces podríamos utilizar esta forma para encontrar. En el fondo, la respuesta de acá tiene que tener una forma muy parecida a esta. Con el R siendo igual a 0,5. No si es n más 1, debería ser simplemente n. ¿No? Esa es básicamente su tarea que les pongo ahí para como sugerencia para que la revisen, ¿no? Esta es una serie que está acotada en una T en particular, ¿no? Está acotada en una T. Esta se las voy a poner como tarea, ¿no? Esta es tarea. Y ahí les doy una sugerencia. Revisen esto porque esta pregunta tal como está, o muy parecida a esta, se las voy a preguntar en el examen, en el segundo parcial, ¿ya? Entonces es encontrar simplemente a qué converge esto y para eso tienen que revisar lo que es la serie geométrica, ¿ya? Entonces eso se les voy a dejar como tarea para el segundo parcial. Voy a meter esto sí o sí en el examen, así que tengan cuidado de eso para ir revisando ese concepto, ¿no? Lo único que tienen que hacer es cómo agarro esto y lo asocio a alguna de estas relaciones de la serie geométrica y puedo utilizar esta relación finalmente, ¿no? Tengo que hacer que esta sumatoria se parezca a esta sumatoria. Por el momento no se parece, ¿no? X arranca en cero, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hace para que esto arranque en cero? Ahí hacen cambio de variables en las sumatorias, hacemos todo eso, ¿no? Entonces eso es una tarea para ustedes. Ya, entonces vámonos al caso continuo en el caso de las probabilidades. En el caso continuo es bastante útil esto, es bastante sencillo. Ahorita vamos a entrar al caso continuo con un poco más de fuerza, pero la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que cualquier valor A y B, digamos, ¿no? La probabilidad de cualquier valor A y B que se encuentre entre X, ¿no? Esto, para nosotros, en el caso continuo, no voy a ni siquiera hacer los otros casos, en el caso continuo, la probabilidad de que A sea menor o igual a X, menor o igual a B, o el otro caso que sería la probabilidad de que A sea, por decir, menor o igual a X, o sea, simplemente menor a B, ¿no?
En el caso continuo, todas estas relaciones, ¿no? Todas estas relaciones que les pongo acá, son las mismas, ¿no? Esto, cualquiera de esas probabilidades se las obtiene con f de b menos f de a, ¿no? Cualquiera de esas se obtiene de la misma manera, f de b menos f de a, solo en el caso continuo. En el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que no importa la forma de la desigualdad. La manera de calcular las probabilidades utilizando la función de distribución acumulada es la misma. Esto solo en el caso continuo. Esto solo en el caso continuo. Solo y exclusivamente en el caso continuo. Ya. Y eso es importante tener presente en esta parte. Solo en el caso continuo va a ocurrir esto. ¿Ya? Entonces, ya con eso creo que podemos dar paso a la función de distribución discretas y continuas, ¿ya? Para que las vayamos viendo un poco simultáneamente, ¿ya? En el caso de las variables aleatorias discretas, hemos visto que, aquí voy a puntear varias cosas para que vayamos viéndolas de manera simultánea, ¿no? El recorrido, en el caso de las variables aleatorias discretas, el recorrido es discreto, es decir, numerable, ¿no? Numerable. El recorrido es discreto o numerable. Yo puedo contar 1, 2, 3, como en el anterior caso, digamos, 0, 1, 2, 3, 4. Yo puedo puedo de alguna manera enumerar el recorrido de las variables aleatorias discretas. En el caso de las variables aleatorias continuas, el recorrido es continuo. Es continuo. En el caso de las variables aleatorias continuas, el recorrido es continuo. ¿No? Es decir, que no numerable, digamos, ¿no? No numerable. No puedo identificar a partir de un punto dentro de la recta real, no sé quién es el siguiente, ¿no? Normalmente las variables continuas están dentro de la recta real, ¿no? Casi en todos los casos, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia directa entre estos dos casos. Otra relación que acabamos de notar, ¿no? Si yo realizo la sumatoria, en el recorrido de x, en el recorrido de la variable aleatoria, de la función de probabilidades, en este caso de las probabilidades, ¿no? De que x se tome el valor de x, de que x grande tome el valor de x pequeña, perdón, esto siempre va a dar igual a 1. Es lo que acabamos de decir, ¿no? Lo que acabamos de decir. Es lo que acabamos de decir en el caso discreto. En el caso continuo, a esto le hemos llamado simplemente la función de distribución de probabilidades, ¿no? Si recuerdan, en nuestros puntos anteriores teníamos una función de probabilidad y teníamos una función de distribución acumulada. A conseguir o a construir estas probabilidades de acá, le hemos llamado una función de probabilidad, ¿no? Esta era nuestra función de probabilidad. Si yo sumo en todo el recorrido de x las distintas probabilidades, esto siempre va a dar igual a 1. Siempre va a dar igual a 1. En el caso continuo sucede un poco ahí tenemos que presentar a una función nueva, ¿no? Y vamos a decir, bueno, aquí voy a utilizar una f pequeña, sea f de x, una f pequeña, sea f de x una función, ¿no? Una función. Sea f de x una función continua, definida en r de x, ¿no? Definida en el recorrido de x, ¿no? Que tiene su propio recorrido, ¿no? Esta es una función de probabilidad, es una función de probabilidad, es una función de probabilidad si cumple un principio básico para el caso continuo, ¿no? Si cumple una función básica en el caso continuo. En algunos libros van a ver que esto de función de probabilidad también, solo para el caso continuo, se denomina también densidad, ¿ya? La función de probabilidad también se llama densidad, ¿no? La densidad, ¿no? Sea f de x una función continua definida en r de x, esta
esta es una función de probabilidad o una densidad también llamada. Si cumple lo siguiente. Si cumple lo siguiente. Si la integral, ¿no? Si la integral en el recorrido de x, si la integral en el recorrido de x de la función de densidad de esta f de x diferencial de x es igual a la unidad, ¿no? Es igual a la unidad. Entonces, en el caso continuo estamos introduciendo de que tiene que haber una función de probabilidad, una f de x dada, y esta f de x va a ser una función de probabilidad o una densidad siempre y cuando la integral en todo el recorrido de x sea igual a la unidad. Ahí estamos sobre una función de probabilidad en el caso continuo. Si la integral en el recorrido de x es igual a 1. Esa es una definición directa en el caso continuo. ¿Ya? En el caso continuo es una definición directa. En el caso discreto, ya la siguiente definición, por ejemplo, la siguiente definición que nosotros habíamos armado es lo que era la distribución acumulada, ¿no? La distribución acumulada. La distribución acumulada, ¿no? Ya habíamos armado esto en el caso discreto. En el caso discreto, la distribución acumulada la habíamos denotado como f grande de x mayúscula. Y esta para nosotros era la probabilidad de que la x grande sea menor o igual a una t, digamos, ¿no? Una t pequeña. Voy a utilizar la notación que estábamos usando en el ejercicio anterior, digamos, una t pequeña. Esto en el fondo tenía esta notación, digamos, esta connotación, digamos, ¿no? La probabilidad de que la f de t le voy a poner mejor ahí. La f de t en el fondo no era más que la probabilidad de que x, la variable aleatoria, sea menor o igual a una t pequeña, ¿no? Y esto nosotros lo habíamos llamado como ¿qué? Lo habíamos visto que no era nada más que la sumatoria, ¿no? La sumatoria desde el valor más pequeño en el recorrido de x, desde el valor más pequeño del recorrido de x, hasta el valor de t. Desde el mínimo valor en el recorrido de x, ¿no? Desde el valor más pequeño en el recorrido de x, hasta t, ¿de quién? De la sumatoria de las probabilidades individuales de x, ¿no? Esa era la idea de la función de distribución acumulada para el caso discreto, ¿no? En el fondo era simplemente una acumulación de probabilidades hasta un punto t. No sé si recuerdan nuestra tablita que teníamos. ¿Cómo obteníamos esta de f de x? Sumando las probabilidades anteriores hasta un punto determinado. Hasta un valor determinado dado de la variable aleatoria, digamos. Eso nosotros lo podemos expresar de esta forma, digamos, ¿no? Como la sumatoria de las probabilidades desde el valor más pequeño en el recorrido de x hasta el valor de t, ¿no? Hasta el valor de t que estemos buscando, ¿no? En el caso continuo, ¿cómo definimos eso? ¿No? En el caso continuo, ¿cómo definimos eso? ¿No? La distribución acumulada. En el caso continuo va a ser muy parecida, ¿no? Va a ser muy parecida. Pero en términos de las integrales, ¿no? La f de t, voy a poner acá, f de t pequeña, la f de t pequeña, que en el fondo sigue siendo una probabilidad, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a un valor t pequeño, ya no es una sumatoria, ahora tengo que utilizar una integral, ¿no? Va a ser igual a la integral, en la cuota inferior, normalmente podemos generalizar esto y decir, igual podría utilizar el mínimo de r de x, pero como estamos en la recta real, voy a utilizar el valor más pequeño de la recta real, que en este caso sería el menos infinito, ¿no? Desde menos infinito hasta ese valor de t, ¿de quién? De nuestra función de probabilidad diferencial x, ¿no?
Así se halla, así se encuentra finalmente a la función de distribución acumulado en el caso continuo. Tengo que agarrar a la f de x e integrar esto. Integrar desde menos infinito hasta el valor de t. Esto de menos infinito es un decir en realidad. Lo que normalmente se hace es agarrar al valor más pequeño del recorrido de x, ¿no? Al mínimo del r de x. O al menos infinito o al más pequeño del recorrido de x, ¿no? Así se encuentra la función de distribución acumulada en el caso continuo. En el caso continuo. Ya tratando de ver algunas otras diferencias de estas dos distribuciones. Recordar, por ejemplo, ¿no? Solamente tal vez en el ¿no? En el caso continuo vale la pena ver esto. En el caso continuo, ¿a qué será igual la probabilidad de que x sea igual a un valor un valor c cualquiera, digamos, ¿no? En el caso continuo, ¿no? Sea el valor c una constante cualquiera, una constante cualquiera, una constante cualquiera, ¿no? Sea c una constante cualquiera. En el caso continuo, la probabilidad de que x sea igual a c siempre es 0 para cualquier constante. ¿No? Para cualquier constante. En el caso de las variables aleatorias continuas, no se pueden calcular probabilidades de puntos individuales, digamos. En este caso, como el valor de c, digamos, ¿no? Cualquier constante es igual a 0. Siempre. En el caso continuo, ¿no? En cambio, digamos, otra propiedad que nosotros podríamos tener ahí, la probabilidad de calcular, ¿no? Voy a poner sea a menor a b, como antes, ¿no? Sea a menor a b. Tenemos dos valores, sea a menor a b. ¿Cómo calculamos nosotros eso en el caso continuo, ¿no? Sea a menor a b, ¿cómo calculamos eso en el caso continuo? En el caso continuo, ¿cómo calcularíamos, por decir, la probabilidad de que x se encuentre entre a menor a b, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo calculamos esto en el caso continuo? Una aproximación directa, por ejemplo, es calcular f de b menos f de a, como lo habíamos visto antes, ¿no? Es una aproximación directa. Pero también, ¿no? También podemos calcular esta probabilidad utilizando, ¿no? La probabilidad de que x se encuentre entre a y b. En el caso continuo lo vamos a poder también calcular como una integral. Como la integral desde a, que es el valor más pequeño, hasta b, de nuestra función de distribución de probabilidades, o nuestra densidad diferencial x, ¿no? Lo podemos calcular utilizando la función de distribución acumulada, o lo podemos calcular también a partir de calcular la función, o simplemente resolviendo esta integral, digamos, una integral de a a b de la función de distribución de la f de x, ¿no? También lo podemos calcular de esa forma, ¿no? También lo podemos calcular de esa forma. Entonces, ahí tenemos más o menos un poco la diferencia entre distribuciones discretas y distribuciones continuas. Ahí tenemos algunas de esas definiciones. Tal vez valga la pena acá meternos a ver ya algún ejemplo en el caso continuo en particular, ¿no? Ya meternos en el caso continuo en particular en algún ejemplo. Dado que hemos visto lo más central, digamos, ¿no? Ahora, tal vez aquí vale la pena igual mirar un poco de estas distribuciones continuas, ¿ya? Entonces acá vamos a... ¿Y por qué es importante esto, no? Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos para lo continuo, lo discreto ya hemos visto bastantes ejemplos y lo importante es simplemente mostrar ahí la diferencia con lo continuo. Vamos a ver algunos ejemplos en este caso de lo continuo. Y para eso, digamos, para ir viendo ahí algunas características igual importantes de esto, ¿no? A ver, antes de eso,
antes que me olvide, hay otra propiedad importante de acá. En el caso de lo continuo, ¿no? En el caso de lo continuo, una propiedad muy, muy importante en el caso de lo continuo es que f de x, en el fondo, ¿quién es? No, f de x en el fondo, ¿quién es? Yo puedo hacer, aquí la voy a poner mejor en fracciones. Lo voy a poner en términos de fracciones mejor. Si yo hago la diferencial de la función de distribución acumulada, ¿no? Si yo le saco la derivada de la función de distribución acumulada respecto x, voy a tener la función de probabilidad, ¿no? Es la primitiva, digamos, ¿no? Entonces, si yo hago la diferencia, si yo le saco la derivada de la función de distribución acumulada, o de la función de distribución respecto a x, voy a tener la función de probabilidad. Esa es una relación directa, ¿no? Esa es una relación directa, ¿no? Entonces, en el fondo estamos diciendo que, la voy a poner, a ver, con otro simbolito que es más usual para derivar, digamos, ¿no? Estamos diciendo eso, ¿no? La derivada de la función de distribución acumulada es igual a la función de distribución de probabilidades. Eso también es cierto, ¿no? Eso también se va a cumplir por el principio, seguramente, que recordarán en cálculo, entre la relación entre la derivada y una integral, ¿no ve? Entonces hay una relación directa, digamos, ¿no? Para encontrar una integral busco su primitiva, ¿no ve? Busco un valor, eh, busco la primitiva para encontrar finalmente una integral, digamos, ¿no? Entonces hay una relación ahí directa entre estas dos funciones, ¿no? Entonces, finalmente, esa propiedad más es importante acá, ¿no? Esa propiedad más importante acá. Un ejemplo bastante sencillo que podemos ir viéndolo acá es, bueno, puedo poner sea sea x grande una variable aleatoria, sea x una variable aleatoria, con función de densidad, dada por, y ahí les voy a mostrar una función de densidad. Vamos a imaginarnos que tenemos la siguiente función de densidad. f de x es igual a una constante c cualquiera, multiplicado por 6x menos 2x al cuadrado, 6x menos 2x al cuadrado, con la x que está en el intervalo, o con x que pertenece al intervalo, voy a poner mejor así, a un intervalo de 0 a 2, ¿no? Está en el intervalo de 0 a 2. Esa es nuestra función de distribución, o esa es nuestra función de densidad en el caso continuo. Este tipo de ejemplos son bastante sencillos porque lo único que nos pide es, bueno, encontrar el valor de c. Encontrar el valor de c para que la función sea una función de probabilidad, ¿no? Sea una función de probabilidad. Para que c sea una función de probabilidad. A ver cómo trabajaríamos en este caso. Lo que nos dice es básicamente que hay una función definida en el intervalo de 0 a 2, es una función conjunta, y tenemos que encontrar el valor de c, por ejemplo, ¿no? Tenemos que encontrar el valor de c. La solución de esto ya requiere de las habilidades que han desarrollado en cálculo 1.
Ya requiere las habilidades que han desarrollado en cálculo 1 y un poco de las definiciones que hemos ido viendo acá, ¿no? ¿Cuándo es una función de distribución de probabilidades o cuándo es una función de densidad? Cuando el integral en todo su recorrido es igual a 1. Esto tiene que cumplirse. Si esto se cumple, es una función de probabilidad o una función de densidad. Entonces, para encontrar el valor de C que hace que eso se cumpla, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Encontrar el valor de C, ¿no? Encontrar el valor de C. Entonces vamos a empezar a decir, bueno, para que esto sea cierto necesito calcular el integral en el recorrido de x. El recorrido de x va de 0 a 2. De la función de probabilidad, en este caso de f de x diferencial de x. Y ese resultado lo necesito igualar a 1. Eso necesito hacer, ¿no? En el fondo, si resuelvo este integral, debería encontrar el valor de C que satisface esta relación, ¿no? Esta igualdad. Así que, ¿cómo podemos proceder? Bueno, simplemente resolvemos la integral, ¿no? Resolvemos simplemente la integral. Entonces nos pondremos a la idea de que podemos ya empezar a hacer el desarrollo de esto. Si ustedes lo van haciendo en sus cuadernos también, mucho mejor. Y podemos encontrar el valor de C, ¿no? La función de distribución tiene esta forma, ¿no? C de, bueno, me voy a copiar nomás de acá para tenerlo más rápido. Tenemos todo eso, ¿no? Diferencial de x. Eso es igual a qué, ¿no? Eso es igual a qué. Vamos a ver, voy a tratar de esto ponerlo en algo más ordenado para que salga más bonito nuestra presentación. A ver, vayan tratando de resolver esa desigualdad y encontré el valor de C que hace que esto sea igual a 1, ¿no? El valor de C que hace que esto sea igual a 1. Ya, ahora, ¿no? Integral de 0 a 2 de esta relación que es igual a 1. A ver, por definición, ¿qué podemos hacer ahí? El resultado de esto, esta es la primera parte, digamos, no es este elemento. Todo eso debería ser igual a 1, ¿no? Así que trataré de resolver primero este lado, ¿no? Entonces, si recuerdan, la C puede salir de la integral fácilmente, no hay nada más que hacer ahí. C puede salir del integral. Después puedo hacer que el integral se reparta entre cada uno de los miembros que están ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces tal vez ahí valga la pena esto ponerlo una especie de paréntesis y ahí puedo repartir la integral, digamos, ¿no? La integral de 0 a 2 de la primera relación, de 6x diferencial de x, ¿no? 6x diferencial de x menos la otra parte del integral, ¿no? Menos la integral de 0 a 2 de la función 2x al cuadrado, ¿no? 2x al cuadrado. Diferencial de x, ¿no? Diferencial de x. Si me están siguiendo ahí, creo que está bien todo, no hay muchas más cosas que hacer. Un momento para arreglar esto de los paréntesis que se vean bien. Ya, eso, ¿no? Sí, todos de acuerdo hasta ahí, no estamos haciendo nada raro. Diferencial de x, ¿no? La C va a seguir allá afuera sin ningún otro cambio, ¿no? La C va a seguir allá afuera sin ningún otro cambio.
¿Qué haríamos en el segundo paso, digamos, ¿no? Tenemos el 6 puede salir fuera del integral, ¿no? El 6 puede salir fuera del integral. ¿Y a qué será igual, por ejemplo? Bueno, ni siquiera ni siquiera eso es tan necesario, digamos. Ya podríamos directamente llegar a la evaluación, ¿no? Me lo voy a volar esto. Y ahí les voy a preguntar, ¿no? ¿Cuál es ¿A qué es igual integral de esto, ¿no? ¿A qué es igual integral de esto? De 6x al cuadrado. De 6x, perdón. ¿A qué será igual? Es integral de ahí. Esta primera integral, ¿a qué será igual? No, la integral de 0 a 2 de 6x diferencial de x. ¿6x cuadrado medio? ¿Estarán de acuerdo? ¿Sí? ¿Será? Esta debería ser igual a 6 fracción de x al cuadrado entre 2. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no ven? No, sí. Sí, ¿no? 6x cuadrado entre 2. Y no se olviden que todo esto lo deberíamos evaluar, ¿no? Todo esto lo deberíamos evaluar entre 0 y 2, ¿no? Eso lo deberíamos evaluar entre 0 y 2. Menos la otra integral. ¿A qué es igual la otra integral? Bueno, en el fondo ese 6 y ese 2 ya lo puedo operar, ¿no ve? Ese 6 y ese 2 lo puedo operar. 6 dividido entre 2, 3x cuadrado nomás, ¿no ve? 3x cuadrado, que alguien ya lo ponía también ahí, digamos, ¿no? Esto lo puedo dejar ahí. Si me están siguiendo, no, mejor, ¿no ve? 3x cuadrado. Bueno, mejor lo dejaré como estaba para no marearnos tanto, para ver de dónde está saliendo todo. Y después lo vamos a simplificar, digamos, ¿no? Está bien, ¿no? En el otro caso, ¿a qué será igual? La segunda es, alguien dice x a la cuarta, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Es 2 por 3, 6, 6 entre 3. A ver, el segundo pedazo, ¿a qué será igual? ¿No? El 2 igual puede salir del integral, y después operamos solamente el x. ¿A qué será igual el siguiente pedazo? La derivada de x al cuadrado es x al cubo, ¿no ven? X al cubo sobre 3. ¿O no? ¿A qué es igual la integral de x al cuadrado finalmente? Debería ser x al cubo sobre 3, ¿no? Entonces, en el segundo pedazo nosotros podemos poner, bueno, la constante afuera. Y ahí la fracción que nos va a determinar el integral, que debería ser x al cubo dividido entre 3. Y ese resultado nosotros lo deberíamos evaluar entre 0 y 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esa será la segunda integral. Ya, sí, todo bien, ¿no ves? Estamos ahí tratando de recordar nuestras clases de cálculo. Y aquí puedo hacer algunas operaciones antes de evaluar. En el primer caso era mucho más sencillo, era simplemente 3x cuadrado, 3x al cuadrado, ¿no? 3x al cuadrado, hay que evaluarlo de entre 0 y 2. Y en el segundo caso, no hay mucho que hacer, digamos, ahí simplemente sería, para reordenar y que no nos confundamos mucho, 2x tercios de 3, digamos, ¿no? 2x tercios de 3. ¿Sí están de acuerdo? ¿O hay algo que esté fallando por ahí? Ya, entonces evaluaremos, ¿no? Evaluaremos a las integrales en sus recorridos y veremos qué es lo que tenemos.
Si está todo bien y si no, me avisan si no está bien. A ver. Puedo hacer la evaluación general, digamos, ¿no? Podría evaluar todo por pedazo. Hacer esto es equivalente a... Hacer esto es equivalente a... Hacer todo esto, lo voy a poner acá para que ustedes vean, es equivalente a... Exactamente a esto, ¿no? Puedo no hacerlo por pedazos, sino evaluarlo todo de golpe, digamos, ¿no? Hacer toda la evaluación de golpe. Hacer toda la evaluación de golpe. En C va a seguir afuera, sin problema. Para cuando valga 2, ¿qué tendría aquí adentro, digamos? ¿No? Aquí voy a empezar a hacer la evaluación de 0 a 2. Aquí voy a empezar a tener la evaluación de 0 a 2. Para el mayor, digamos, ¿no? Cuando valga 2, todo esto en qué se convierte. ¿No? Todo esto en qué se convierte. 2 elevado a la cuarta, al 2, 4, 3 por 4, 12. Ahí tendría 12. No sé dónde se está guardando esto, pero déjenme verificar que todo esté bien. Bueno, es esto. Sí, ahora sí, perdón. Evaluado en 2 sería 2 elevado al cuadrado, 4, 3 por 4, 12, ¿no? 12 menos ¿cuánto? Aquí tendría 2 elevado al cubo, que es 8, ¿no? 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, 16 tercios. Está bien ahí, ¿no? 16 tercios. Ese es evaluando el 2 menos evaluando el 0, ¿no ven? Menos evaluando el 0. 0 elevado al cuadrado, 0 nomás, ¿no ve? Todo esto es 0. Esto es 0 nomás, ¿no ve? Así que no, cuando evalúen 0 no queda nada, ¿no ve? O queda algo. No queda nada cuando evalúen 0, entonces el resultado simplemente debería ser 12 menos 16 tercios. 12 menos 16 tercios. 12 menos 16 tercios, sí. Súper. Y eso, si hacemos operaciones, que las voy a hacer aquí abajito, sería igual a qué. Alguien ya ha mandado ahí la respuesta. 12 menos 16 tercios sería igual a qué. A 20 tercios. 20 tercios, sí. 20 sobre 3, ¿está bien? No, sí. Sí, ¿no? 20 sobre 3, súper. Voy a ponerlo esto en términos de fracción. 20 sobre 3. ¿Están de acuerdo que eso sale? Sí, todos. 12 menos 16 tercios, ¿no? 12 menos 16 tercios. A ver, confirmen que eso es igual a 20 sobre 3. Sí, ¿no? 23. Súper. Ya. Para que esta sea una función de distribución de probabilidad, dice que ya tenemos todo esto, ¿no? Ya tenemos todo esto. Dice que esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿no ven? Tiene que ser esto igual a 1. Por definición, este tiene que ser igual a 1. Por definición, esto tiene que ser igual a 1. Para que eso sea cierto, ¿qué tiene que pasar con C? Si despejamos, C igual tiene que ser igual a 3 veinteavos, ¿no ven? Entonces, ¿no? Entonces, C debe ser igual a 3 sobre 20, ¿no? C debe ser igual a 3 sobre 20. C igual debe ser igual a 3 sobre 20, ¿no? Entonces ahí confirmamos que efectivamente f de x es una función de distribución de probabilidades.
Entonces, acá puedo poner bueno, ya tenemos entonces 6 igual a 320. Lo que finalmente podemos simplemente decir acá es que la función de distribución había sido dada de esta forma, ¿no? La función de distribución había sido dada de esta forma. En vez del c, lo único que hago acá es poner una fracción de 3 sobre 20, digamos, ¿no? 3 sobre 20. Esto para x que se encuentra en el intervalo 0 al 2, ¿no? Eso es importante, ¿no? En ese intervalo, como hemos visto, en ese intervalo esta función es una función de distribución de probabilidades. Esta función es una función de distribución de probabilidades. Solamente en ese intervalo. ¿Ya? Así que ya estamos sobre las 2 de la tarde. Les voy a dar unos ejercicios que están en el libro sobre esta parte para que vayan repasando. A ver, vayamos viendo. Ya, esto es fácil. Ejercicio como tarea para esta parte, para que vayan practicando. Tarea. Realizar los ejercicios 1 y 2, ¿no? Los ejercicios 1, 2, ya, 1, 2 y 3 en realidad, ¿no? Podemos hacer el 1, 2 y 3, 3 de la página 345 del libro, ¿no? Del libro guía. Todos son ejercicios muy parecidos a los que hemos hecho, donde lo que hay que encontrar es determinar si son funciones de probabilidad, es decir, que hay que probar si el integral en ciertos casos da eso. Y si no, hay que determinar el valor de una constante que hace que sea una función de probabilidad, ¿ya? En la clase del día jueves vamos a tratar de graficar algunas de estas funciones para entender más o menos por qué usamos integrales, ¿no? Por qué usamos integrales y por qué la probabilidad en algunos puntos es igual a 0. Eso vamos a hacerlo el día jueves, pero para ir repasando, para ir practicando, hagan estos ejercicios por favor. Nuevamente estos ejercicios no tienen una puntuación en específico, son más para que ustedes vayan practicando y todo lo demás. Así que nos vemos el día jueves y como les había comentado el jueves les voy a pasar un cronograma reestructurado pensando que las clases terminan, o sea que yo tengo que entregar notas en realidad el 31 de julio. Así que pensando en eso, vayan avanzando igual en sus materias, revisen los videos de las sesiones pasadas, revisen el libro también para darle una mirada ahí, algunos conceptos. Y nos vemos el día jueves entonces. Ya, no sé si alguien tiene tal vez alguna consulta antes de cesar y si no, igual el jueves nomás.